Hola, buen día para todos. Continuamos con el estudio de los circuitos temporizadores del curso de electrónica analógica. Vamos a continuar con el estudio de las configuraciones del 555 y en esta oportunidad vamos a abordar el estudio del circuito PWM. Como bien lo hemos mencionado, un circuito PWM básicamente controla el ancho del pulso de la señal de salida del 555 y mantiene la frecuencia constante. Acá podemos observar las formas de onda para distintos ciclos de servicio. Podemos observar que en la señal número 1 tenemos un tiempo T sub h, un tiempo en alto, menor al tiempo T sub h que podemos observar en esta señal. En cada una de estas señales se entrega una potencia, la cual podemos determinar mediante esta ecuación. La potencia promedio es 1 entre el periodo de la señal por A por T sub H. Podemos observar entonces que entre mayor sea el tiempo T sub H, mayor es la potencia que se le va a entregar a la carga. Por lo tanto, mayor corriente vamos a tener entregándose a la carga. Esto implica un ciclo de servicio mayor, como podemos observar acá. Entonces, esta gráfica número 3, si la relacionamos con la gráfica número 1, podemos decir que la gráfica número 3 es una señal que se le entrega mayor potencia a la carga a la que se le pudiera entregar con la señal de la forma de onda número 1. El circuito con el 555 capaz de producir esta señal que permita variar el ciclo de servicio es como el que se muestra en esta figura. Es un circuito que ocupa dos diodos rectificadores, en este caso uno N4148 y un potenciómetro RB, el cual es el que me va a permitir variar el ciclo de servicio. Vamos a analizar entonces las ecuaciones para este circuito y poder determinar la expresión para la frecuencia de oscilación de este circuito y el ciclo de servicio. Inicialmente, cuando el capacitor C2 está descargado, tenemos entre sus terminales un voltaje inicial de 0 voltios. Cuando se energiza el circuito, entonces la fuente de más 9 voltios va a entregar una corriente que va a pasar por R1, por D1 y por la porción del potenciómetro llamada XR, haciendo este recorrido. Observen que por el diodo 2 no hay flujo de corriente, ya que este diodo se encarga de bloquear el paso de la corriente, vamos a llamarlo corriente I1, que sería la corriente de carga. Con este recorrido de la corriente podemos establecer el tiempo T sub H. Ese tiempo T sub H es la constante de tiempo que ya hemos trabajado con esto, por C, que es el capacitor, por R1 más XUR. XUR porque es la porción del potenciómetro RB que ocupamos en este proceso de carga. Cuando el capacitor C2 alcanza el voltaje apropiado de 2/3 de V sub C, que es el umbral que se establece en el terminal número 6 del 555, entonces este empieza a descargarse a través del diodo de sub 2 y el terminal 7 del 555, tal como lo indico con el sentido de esta corriente. Entonces podemos observar que el proceso de descarga, que es el que establece el tiempo T sub L, es 0,693 por C por 1 menos X por R. Entonces esta ecuación y esta ecuación son las dos expresiones para determinar el tiempo en alto y el tiempo en bajo de la señal de pulso de salida del 555. El periodo de la señal no es más entonces que la suma de T sub H más T sub L, obteniendo así esta ecuación. Podemos obtener la frecuencia de oscilación, que es 1 entre 693, 1 más R. Observen que entonces la frecuencia de oscilación depende del valor del potenciómetro, en este caso identificado en la expresión como R. Si el potenciómetro es un potenciómetro de valor 10K, ese es el valor que vamos a sustituir acá en la expresión. Por otra parte, vamos a definir el ciclo de servicio, que es la relación entre T sub H y el periodo de la señal. Si nosotros simplificamos, obtenemos esta ecuación. Observen entonces que el ciclo de servicio depende o es directamente proporcional a la posición del cursor del potenciómetro. Así,
Si el potenciómetro se acerca más hacia la derecha, es decir, lo giramos hasta este sentido, vamos a tener un porcentaje de XUR mucho mayor, ya que se está acercando más al 100%, y aquí en este intervalo XUR el valor pues obviamente se va haciendo más grande. Entonces con esto, con esta ecuación número 1 y con esta ecuación número 2, nosotros podemos diseñar un circuito PWM según las necesidades que tengamos. Pasemos entonces a ver un ejemplo. Acá nos pide diseñar un circuito PWM con una frecuencia de 400 Hz y un ciclo de servicio entre el 15 y el 80%. Partamos entonces de la ecuación encontrada previamente de la frecuencia. Para ello debemos asumir un valor de capacitor. Asumiendo una vez el valor de capacitor, vamos a encontrar esta expresión R1 más R, que es el valor del potenciómetro. Entonces esto nos da R1 más R, un valor de 16.397,74. Esto lo vamos a llamar ecuación número 1, ya que vamos a usarla más adelante. Para un ciclo de servicio del 15%, que es el requerimiento de diseño, entonces hacemos uso de la ecuación del ciclo de servicio, que es R1 más R igual a R1 más X por R entre 0.15. Este 0.15 es la porción del ciclo de servicio o el tiempo en alto que nosotros requerimos para esta posición del potenciómetro. Vamos a decir entonces que el 15% del T sub H es para cuando el potenciómetro está girado todo a la izquierda, es decir, si nosotros tenemos el potenciómetro, vamos a decir que el potenciómetro lo vamos a ubicar, o mejor dicho, el cursor lo vamos a ubicar en esta posición, es decir, al 0%. Entonces, con el 0% de la posición del potenciómetro, vamos a tener un ciclo de servicio del 15%. Si nosotros hacemos esa consideración, entonces nos queda R1 más R igual a 1 entre 0.15. Este 1 entre 0.15 es 6.667. Si nosotros usamos de la ecuación 1 el valor de R1 más R, que es 16.397, nos queda entonces el valor de R1 igual a 16.397,74 entre 6.667. Esto nos da un valor de 2.459,54 el valor de R1. Luego vamos a apoyarnos en la ecuación número 1 para así nosotros poder encontrar el valor del potenciómetro. Entonces decimos R es igual a 16.397 menos el valor encontrado de R1. Este valor es R1. Eso nos da un potenciómetro de 13.938.2. Para un ciclo de servicio del 80%, averiguar cuál es la posición en la que se debe ubicar el potenciómetro para obtener ese ciclo de servicio del 80%. Hacemos uso de la expresión del ciclo de servicio. 0.8 es igual a R1 más X por R entre 16.397,74, que es el valor de R1 más R encontrado en la ecuación número 1. Si pueden observar acá, la única incógnita que tenemos de esta ecuación es el valor o la variable X. Desarrollamos matemáticamente esto, despejamos el valor de X y podemos obtener así que el valor o la porción del valor de X es del 76,5%. Bueno, pasemos ahora a ver la simulación del circuito PWM para poder comprobar el funcionamiento del circuito. Vamos a ajustar al potenciómetro al 0% y vamos a verificar el ciclo de servicio y también la frecuencia de la señal PWM. Podemos observar acá que el tiempo en alto es 450 microsegundos y que el periodo es 285 milisegundos. Vamos a hacer entonces los cálculos. Digamos 1 entre 2.85 milisegundos, eso nos da 350 Hz comparado con 400 Hz, para lo cual se diseñó el circuito. Ahora bien, vamos a
a determinar el ciclo de servicio. El ciclo de servicio entonces es el tiempo en alto, que tenemos 450 microsegundos entre 2.85 milisegundos, que es el periodo de la señal. Esto nos da 0,15. Si multiplicamos por 100 para determinar el porcentaje, entonces tenemos el 15,78% del ciclo de servicio para cuando el potenciómetro se ajusta al 0%. Ahora bien, la otra pregunta era cuál es el valor de la posición en que se debe ubicar el potenciómetro para obtener el ciclo de servicio del 80%. Nos dio un valor de 76.5. Vamos a ubicarlo esto en 76% y vamos a determinar entonces el tiempo en alto de la señal. Si nos paramos por acá, podemos observar que tenemos un tiempo en alto de 2.25 milisegundos. Entonces vamos a dividir ese 2.25 milisegundos entre 2.85 milisegundos, que es el periodo de la señal. Observen que nos está dando esto, al multiplicarlo por 100 nos queda 78,94% el ciclo de servicio. Entonces las ecuaciones encontradas y analizadas son bastante válidas para comprobar el funcionamiento del circuito mediante la simulación. También podemos ver la intensidad de luz del diodo LED. Observen que entre más se aproxime el potenciómetro al 100%, la intensidad de luz va aumentando, y conforme disminuye la posición del potenciómetro al 0%, la intensidad de luz va disminuyendo, tal cual como lo indica o lo sugiere una técnica PWM para controlar la potencia entregada a la carga. Bueno, dejemos este video en el punto que nos encontramos.